Recordarle a todos los participantes que el chat se va a activar durante la segunda ronda de participaciones para que ustedes puedan enviar sus preguntas. De igual forma, es importante a todo nuestro público que el nombre con el que entran en la sesión debe de coincidir con el que proporcionaron al solicitar su inscripción para que se les pueda enviar la constancia correspondiente. Damos el paso al segundo panelista, que es el doctor Otilio Flores Corrales. Doctor, qué gusto tenerlo por aquí. Él es maestro y doctor en filosofía. Esto es lo mágico de esta mesa de análisis, porque es un tema multidisciplinario en el que vamos a tocar temas filosóficos, económicos, y quién más que el doctor Otilio Flores Corrales. Les comentaba, él es maestro en doctor en filosofía, politólogo, escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 3 décadas. Ha sido profesor invitado en una veintena de universidades públicas y privadas. Y como lo dije en un inicio, los tiempos en estas plataformas no son justos con todo el historial académico y profesional de los panelistas, pero doctor, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias. Debo primero agradecer muy sentidamente la invitación que me ha hecho el profesor Said Martínez, y en esa gratitud va mi gratitud a todo su equipo, a todo el equipo que trabajan conjuntamente ahí en el SICAREC, un grupo de jóvenes profesionistas, profesionales, entusiastas, que de muchas maneras hacen que la dinámica del país no quede nada más a la deriva. Estas palabras que voy a pronunciar, que he titulado ¿Qué decir del coronavirus?, se circunscriben en una mesa titulada El Nuevo México después de la pandemia. En efecto, es prematuro hablar de los efectos de la pandemia, mas no de las causas. Es tiempo ya de poner en la mesa de trabajo cuáles fueron las causas que nos han inscrito en esta realidad mundial. Hay muchas teorías al respecto, sobre todo las de las conspiraciones, que solo han confundido a la población de prácticamente todas las naciones, y sin embargo, lo que sí está documentado es que se sabía de la pandemia desde hace ya más de una década. Para ello, solo propongo la lectura de un libro que se publicó hace 10 años y que se hizo hace 15, titulado Los futuros de la salud en México, del doctor Enrique Ruelas Barajas. Se puede comprar, se puede consultar en la red. Vamos, hay muchas maneras de saber de ese trabajo que es revelador leyendo tan solo la página 386. Lo que nos deja en primera instancia este fenómeno, hasta donde vamos, inicialmente de salud pública, es que no escapamos a ningún acontecimiento global. El problema no se centra solo en los sistemas de salud que hay en el mundo, sino en la eficacia de la ciencia médica, que es, en síntesis, la que se ha puesto a prueba en estos tiempos. Es la medicina la prioritaria, la prioridad misma ante el edificio hospitalario. Es decir, tendríamos que estar hablando en estos tiempos de la pandemia sobre los avances médicos más que hablar del número de camas. La infraestructura deficiente, sobre todo de México, develó en gran medida la vulnerabilidad en la que vivimos, particularmente ante la falta de profesionistas y de profesionales en la contingencia. Y esto debe ser un foco importante de atención en todos los sentidos, pues lo que se demostró francamente en estos días, en estos tiempos, en estos meses, es el franco fracaso del sistema educativo nacional, que ha venido produciendo técnicos a gran escala
y no profesionales en las distintas áreas. Nos hemos inundado de técnicos, pero no de hombres pensantes, no de hombres de ciencia. Y esto, por supuesto, abre la puerta a plantearnos qué es lo que requerimos con urgencia, pensando sobre todo en los goznes que pudiesen darse en este momento en las reformas constitucionales, en las reformas del legislativo, que unen educación, ciencia, proyecto educativo, para no quedarnos solo en la queja, para no quedarnos solo en la cifra, para no quedarnos solo repitiendo imberbemente lo que escuchamos cotidianamente, que son estadísticas que ni siquiera los locutores en turno entienden. Las razones o causas del deterioro no son solo del gobierno, esto también hay que decirlo. Las responsabilidades en el desastre en el que nos encontramos también merecen ser replanteadas desde el sector privado, en lo que se ha llamado la sociedad civil, medios de comunicación en particular, que han permeado una cultura de la alimentación paupérrima y de un proyecto deportivo olvidado al tenor de la ganancia y de la usura, sin ninguna visión social, ni mucho menos espiritual, confundiendo el bienestar con el avance material para la inmediatez. Y es que, en efecto, existe una transformación drástica en el reparto de la riqueza a nivel mundial, de manera singular en la transformación de los materiales y de las energías que modifican las formas de vida de todos. Es por ello que debemos crear otro tipo y otras formas metodológicas para hacer de manera distinta las cosas, de manera puntual lo que requerimos. Lo que se demostró fue que han sido erróneas las formas en las que convencionalmente hemos trabajado. En las universidades, en los institutos, en las escuelas. Hay una enorme consecuencia de graves errores que se consolidaron al calor durante todo el siglo XX. El vivir juntos está cambiando de manera sorprendente. Y esto debe entenderse sobre todo en la manera de hacer política. Ese movimiento de la cultura nos obliga a pensar en ella, la política, como un elemento fundamental para realizar diferenciadamente los problemas rumbo a la integración y abonar por la unidad, por la identidad más genuina para fortalecer el porvenir como presente de todos, dadas las circunstancias que vemos venir, que son circunstancias evidentemente muy problemáticas. Hoy es el tiempo de pensar las prioridades a escala internacional para atender lo regional, sin descuidar, reitero, lo mundial. El cambio climático, por ejemplo, es un tema que corresponde a todos que atender. El presidente de la República recientemente publicó 8 lecciones básicas que nos han dejado a todos la pandemia, de las cuales yo añadiría 8 puntos básicos también que resaltar. No repito los puntos del presidente, solo digo que hay también 8 puntos que pudiésemos tocar como el quehacer dentro del coronavirus. 1. El sistema o los sistemas de salud deben ser fortalecidos con el avance científico que debe de ocurrir en las universidades públicas de nuestro país. Es imponderable pedirle a las universidades públicas rendición de cuentas. Recientemente ya ven ustedes lo que está pasando con el CONACYT, con los institutos de cultura, etcétera, etcétera, que han sido más repartos entre mafias de grandes recursos públicos y que no han dejado de ser meramente cotos de poder de meras cúpulas. 2. Obligar a los actores, escuelas, medios de comunicación, a cambiar los ámbitos alimenticios y deportivos, afianzando una cultura más sana, abierta y libre, como por ejemplo pensar en la danza como un fenómeno detonante. En cada uno me podría detener evidentemente qué significa la danza, qué significa la universidad pública, etcétera, etcétera. Yo solo propongo estos puntos 3.
replantearnos el tema agrario mexicano para posibilitar un esquema de precios más justos, como lo está en este momento proponiendo la licenciada Julia Álvarez. 4. Encontrar y posibilitar auditar la producción científica, principalmente en las universidades públicas, no solo en la UNAM, en todas las universidades públicas del país. ¿Qué se está haciendo? Están pidiendo muchos recursos, pero ¿qué han hecho? Hay una contingencia y ¿qué se ha investigado? ¿Cuáles son los resultados? Lo único que vemos en los tiempos completos, en los premios de los grandes profesores, cuando uno les pregunta qué estás haciendo, están diciendo, pues estoy traduciendo a Sartori, estoy traduciendo a Luhmann, estoy traduciendo, solo se dedican a traducir y no producen absolutamente nada. 5. Garantizar los derechos sociales con una aspiración de velar por una vida productiva desde la familia. Esto implica fortalecer a la cultura en nuestro país. Y aquí yo añadiría, licenciada Julia, justamente que el tema agrario, el tema del campo, tendría que verse también como parte de una cultura familiar, que la hemos descuidado abiertamente en muchos de los sentidos. 6. Fortalecer a la familia es fundamental. Y en esto va una llamada de atención diciendo más allá de la diversidad y de las luchas de género. 7. Mirar y observar la hoja de ruta de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Casi nadie habla y sin embargo es de alta prioridad en todas las políticas públicas del mundo hablar de la Agenda 2030. 8. Estar más allá del humanitarismo es indispensable. Hay que arribar a un enfoque del mundo desde una perspectiva humanista para lograr vivir con identidad y sobre todo con dignidad. A partir de estos 8 puntos podemos desglosar un conjunto de posibles políticas públicas. Sin embargo, lo que resalto es, en síntesis, que debemos, para reconstruir el mundo, visualizarlo con otra mirada, con otras condiciones. Una revolución social inicia con una revolución mental. De ahí la enorme importancia de la filosofía y de las ideas en este tiempo. No se trata solo de arribar a pensar en los grandes avances tecnológicos. ¿Qué es lo que ha pasado con el conjunto de ideas que hacen posible o que han hecho imposible el avance educativo en todos los aspectos? Planteamos el porvenir. Así podríamos aproximarnos a que el escenario político concentró la agenda nacional en el seguimiento estadístico del fenómeno del COVID-19. Este conjunto de telenovelas que, entre comillas, todos siguen y que nadie entiende, ya tiene a la población al borde de la incredulidad. Pese a todo y pese a todo lo que se diga, la gente, en términos obviamente generales, prefieren casi todos que sus familiares moran en su casa a estar en manos de un sistema sanitario sospechoso. Esta agenda, vista desde el ángulo mediático, la de las estadísticas, contempla solo la superficie del problema, pues no enfoca temáticas de infraestructura y no enfoca tampoco los dilemas que enfrenta la nación en el desarrollo, reitero, de la ciencia en México. El Ejecutivo Federal, es decir, la Presidencia de la República, ante esto hace poco planteó la nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Un documento que enfatiza el reparto de los recursos públicos en los programas sociales. Y dice ese documento que el detonante ha de ser para avanzar en la contingencia. Es un documento interesante, pero es también, hay que decirlo con justeza, un documento débil que no soporta una crítica profunda, apelando, por ejemplo, a frenar la violencia con ese reparto y a la vez, en los hechos, militarizando al país en clara contradicción a lo que se sostenía con anterioridad. La institución presidencial merma su legitimidad con un panorama desde allí poco claro, como lo vemos ahora con el tema de que dijo hoy en la mañana el presidente de la República, que todo lo tiene ya controlado, que todo lo tiene ya domado, ¿no? Y se utilizó la palabra domado, tiene domado al coronavirus, una aseveración, diríamos, poco afortunada
en este tiempo. Sin embargo, al comenzarse a mover los actores hacia las elecciones venideras, el uso de todos los sentidos, de todos los recursos económicos de los que habla el presidente, moverá estratégicamente el mapa de las preferencias del sufragio. El pulso social aparenta una tranquilidad, no obstante, muy frágil. El sector educativo es un elemento descuidado. No solo la planta docente de la base social se inconforma con las metodologías de trabajo poco funcionales, sino que además el panorama psicosocial se ha inclinado por la ansiedad y por la angustia ante las esferas de incertidumbre que hay en el ambiente, en los circuitos escolares, aún en condiciones de virtualidad. Es decir, si todo el mundo está, entre comillas, trabajando en la red, están día y noche los hijos haciendo tareas y demás, con muy poca funcionalidad. Esta condición será un campo fecundo de acción para las siguientes campañas y los considerandos de la agenda legislativa que se está construyendo en este momento. Termino. Las transformaciones de las metodologías de trabajo son inevitables y es, en todo caso, esta transformación un tema de forma. El fondo político estará sujeto no solo a la neonarrativa, sino a las ideas que se fijen en una hipervelocidad con las del mundo virtual para develar otro orden mental, colectivo y singular, establecido a partir de las distintas tensiones en la producción de la realidad y en los enfoques que tengamos sobre salud y sobre enfermedad, de los cuales son producto las, entre comillas, realidades que en este momento tenemos como tales. Es decir, o dicho de otra manera, lo que urge ya es redefinir quién está enfermo y quién está en franca salud. Muchísimas gracias por su atención. Qué bárbaro, doctor. Sin duda, una crítica severa y no más oportuna como en estos momentos. Es un refresco de claridad escucharlo en estos momentos, hacer la invitación a una revolución mental, sin duda nos deja atónitos, porque es lo que tenemos que hacer, replantearnos ahorita qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de hacerlo, más que si alguien del gobierno está diciendo que hay que domar o que ya lo tiene domado, pues vaya la invitación a domarnos a nosotros mismos, pero desde una perspectiva, como usted bien la dijo, una perspectiva crítica, levantemos la mente, pongámonos, ahora sí que despabilémonos de donde estamos y critiquemos, pero accionando. Si hablamos de 8 lecciones, las podemos resumir en una sola. El respeto total e intrínseco a los derechos humanos. Si conocemos los derechos humanos, si sabemos y respetamos lo que son, no vamos a tener ningún problema de todo esto. Una cultura familiar, como bien lo abordó tanto usted como la licenciada Julia, sin duda nos deja mucho que pensar y más allá que pensar, que actuar. Muchísimas gracias, doctor, por esta gran participación.